Pero de todas maneras... ¿No? ¿Quiere mirarla? ¿Cómo se ve? Esto. Ya. De todas maneras, vamos a hacer un repaso de la fisiología de los movimientos oculares. Lo va a hacer la doctora Natalia, que ustedes la conocen, más encima ha atendido a algunos de ustedes. Y ella va a hablar de la fisiología ocular y después yo voy a hablar de movimientos oculares no nictámicos. Porque como antes le hablé de nixtagmus, y el nixtagmus tiene que ver con problemas periféricos y centrales de la vía vestibular, nosotros podemos encontrar clínicamente otro movimiento y a todos llamarle nixtagmus, y no son nixtagmus, y lo vamos a analizar. ¿Entendido? Y también le voy a hablar un poquitito de cerebelo, porque el cerebelo tiene mucho que ver en la coordinación de los movimientos oculares. Ya, comenzamos con la doctora Natalia. Sí. Doc, un datito antes de que partan. El doctor Gómez informó que el día lunes, como es feriado, se continuará con las clases del día martes. Así que él va a enviar un correo informando cómo sigue el programa. Perfecto. O sea, el que tenía el lunes se corre el martes. Ahí él lo va a especificar, sí. Ya, perfecto. ¿Estamos bien? Gracias. Bien, voy a compartir pantalla entonces. ¿La ven todos bien, cierto? Sí, súper. Bien. Bien, entonces les voy a presentar sobre oculomotilidad supranuclear, ¿ya? Primero que nada, mencionar que el sistema oculomotor, los movimientos oculares, existen y tienen como principal fin el mantener la imagen de un objeto sobre esta área que corresponde a la fobia, que es nuestra área de mejor visión, ¿ya? Y la idea es mantener siempre el objeto que estoy mirando sobre esta fobia para poder verlo en forma binocular, nítida y clara. Entonces, esto se logra a través de 6 sistemas de movimientos oculares, que son los movimientos sacádicos, de seguimiento lento, sistema de emergencia, el sistema de fijación, los reflejos oculovestibulares y el sistema optoquinético. Estos son los que vamos a revisar, ¿ya? Ahora, para comenzar, quise hacer un pequeño repaso de los movimientos oculares para que quede un poco más claro el resto. Entonces, tenemos que los ojos rotan en 3 ejes principales, que tenemos los movimientos arriba-abajo, que sería en el plano vertical, los movimientos abducción-aducción, o sea, a la derecha, a la izquierda, que sería en el plano horizontal, y tenemos otro plano acá, que corresponde a la rotación, que ocurre a través de este eje antero-posterior que pasa por el centro de la pupila, y que lo que nos permite es la torsión, que puede ser intorsión cuando el movimiento es hacia la nariz, el movimiento del polo superior, así, rotando así, ¿ya? Y la extorsión, que es cuando rota hacia lateral, alejándose de la nariz. Para esto, estos movimientos se logran a partir de 6 músculos que están insertos en el ojo. Entonces vamos a tener acá que el recto medial me va a permitir el movimiento de aducción, ¿cierto? Hacia la nariz, movimiento así, ¿cierto? En el plano horizontal. El recto lateral me va a permitir el movimiento de abducción, que va a ser alejándose de la nariz, hacia lateral. El recto superior me permite la elevación, el recto inferior la depresión, y tenemos acá 2 músculos oblicuos, que es el oblicuo superior y el oblicuo inferior, que mueven el ojo desde el polo posterior. Entonces, el oblicuo inferior tira el polo posterior hacia abajo y por lo tanto, o sea, disculpen, el oblicuo superior que está aquí tira el ojo hacia arriba, el polo posterior, por lo tanto, el polo anterior se mueve hacia abajo, es un depresor. En tanto que el oblicuo inferior es un elevador. Y además tienen estos dos como función principal las torsiones. En el caso del oblicuo superior genera una intorsión, o sea, movimiento del polo superior de la córnea hacia medial, y en el caso del oblicuo inferior, una extorsión, es decir, movimiento del polo superior de la córnea, del ojo, hacia lateral, ¿ya?
Ahora, tenemos que los ojos actúan en forma coordinada y por lo tanto estos músculos siempre actúan como pares, ¿ya? Uno de cada ojo. Entonces, por ejemplo, en la mirada a la derecha, yo voy a tener activación del recto lateral derecho que me va a permitir abducir el ojo derecho, y voy a tener activación del recto medial del ojo izquierdo que me va a permitir aducir ese ojo. Entonces ahí el paciente va a mirar a la derecha. ¿Va quedando claro? ¿Sí? Bien. Sí, sí, todo bien. Al revés, a la izquierda, ya va a ser el recto lateral izquierdo con el recto medial derecho. Y vamos a tener nuestros elevadores, que en un ojo va a ser el recto superior y en el otro el oblicuo inferior. Y en el caso de la depresión, vamos a tener nuestros dos depresores, que va a ser el recto inferior en un ojo y el oblicuo superior en el otro. Cuando el ojo está en abducción, es el recto el que me genera la depresión acá, el recto inferior. Cuando el ojo está en aducción, es el oblicuo superior el que está actuando. ¿Ya? Y lo mismo arriba. Cuando está el ojo mirando a la derecha y hacia arriba como en abducción, vamos a tener acá la acción predominante del recto superior. En tanto, en el ojo que está mirando hacia arriba también, pero como en aducción hacia la nariz, actúa el oblicuo inferior. ¿Ya? Al revés acá. Eso como para que sepan de los músculos yunta. Ahora, estos músculos son comandados por 3 nervios oculomotores, 3 nervios de motilidad ocular, que son el nervio craneal tercero, el cuarto y el sexto. Tenemos que el núcleo del tercero está a nivel del mesencéfalo, a nivel del colículo superior, sale por anterior, llega al seno cavernoso, entra a la órbita y me va a permitir la inervación del recto superior, que está aquí, del recto medial, que está acá, del recto inferior y del oblicuo inferior. En tanto, el núcleo del cuarto o troclear vamos a tener que está a nivel del mesencéfalo también, a nivel del colículo inferior, pero tiene 2 particularidades. Primero, que sale por posterior, y segundo, que se cruza. Entonces, el núcleo del cuarto de un lado me va a inervar el oblicuo superior del lado contralateral. Y tenemos este otro núcleo que corresponde al núcleo del sexto y que va a ir a inervar al recto lateral, que se ve acá cortado, ¿ya? Y este sale por anterior y está ubicado a nivel del puente. Entonces, ahora vamos a comenzar con el primer sistema de movimientos que corresponden a los movimientos sacádicos. Ya, quiero que miren la pantalla, por favor, bien atentos. Bien, vieron todos los objetos que se fueron mostrando, ¿cierto? Sí. Aquí lo que realizamos son movimientos sacádicos, que en el fondo nos permiten orientar rápidamente nuestra mirada hacia un objeto que aparece en la periferia. Entonces yo hago un movimiento sacádico, un movimiento rápido para saltarme de un objeto que estoy mirando a otro para ponerlo precisamente sobre mi fobia, que es el área de mejor visión. Entonces, ¿cuáles son las características de estos movimientos sacádicos? Tenemos acá un gráfico que nos muestra la posición del ojo, la posición del objeto que estoy mirando y la velocidad que alcanza el ojo durante ese movimiento. Y acá tenemos esta flecha que corresponde a mirada a la derecha o hacia la izquierda. Entonces, en la porción inicial vemos que la posición del ojo con la posición del objeto que estoy mirando están juntos, ya se superponen, porque yo estoy mirando el objeto y está el ojo posicionado para mirarlo. Pero de repente este objeto salta súbitamente a la derecha y vemos que casi inmediatamente, ya son como 200 milisegundos después, se produce este movimiento que es muy rápido y que pone nuevamente mis ojos sobre el objeto. Y esto corresponde a un movimiento sacádico. Entonces son sumamente rápidos, incluso pueden llegar a una velocidad de hasta 900 grados por segundo. Ah, bueno, esto que dice siempre el doctor Sariego, que los movimientos sacádicos son ciegos, que pese a que hay un movimiento tan rápido, nosotros no vemos borroso en ese momento, y eso ocurre por 2 mecanismos. Uno, porque el umbral a la luz durante el movimiento sacádico aumenta,
y eso hace que no percibamos este movimiento. Y lo otro es el enmascaramiento visual, que cuando nosotros tenemos un fondo visual que está estable, entre sácadas nos quedamos con ese fondo y no vemos este intervalo intersacádico. Aquí tenemos cómo se genera un movimiento sacádico. Entonces, para que se genere el movimiento sacádico, acá tenemos el ojo. Debemos nosotros rápidamente lograr que este ojo que está en esta posición se mueva, que haga una contracción, el músculo que está a cargo de este movimiento, una contracción fásica y rápida para permitir superar la viscosidad, la elasticidad de la órbita y lograr el movimiento del ojo. Entonces, para esto yo tengo que tener una contracción, o sea, un estímulo neural importante que corresponde a este estímulo que observamos, por ejemplo, aquí, que comienza a descargar mucho más la neurona motora para lograr generar este sacádico. Y esta activación neural, estas espigas que se generan acá, corresponde a el pulso de inervación, que en el fondo es la cantidad de inervación que yo voy a requerir para cambiar el ojo desde esta posición aquí a la nueva posición a través del movimiento sacádico. En el fondo el pulso de inervación es la inervación que requiero para generar el sacádico. Y luego tenemos que el ojo, una vez que se movió y llegó a esta nueva posición, necesitamos que se mantenga ahí, ¿cierto? Porque si no el ojo se devolvería nuevamente a la posición inicial. Y para que el ojo se mantenga en esta nueva posición, se generan esta otra inervación a nivel de la neurona motora que corresponde a una contracción tónica, ¿ya? Y que es la inervación que se llama en pulso o en step, o sea, disculpen, que se llama en step o en paso, que es esta de aquí, que es una inervación tónica que me permite mantener esta posición del ojo. Entonces, si evaluamos acá un movimiento sacádico, vamos a necesitar tres neuronas principales, ¿ya? Entonces, la primera van a ser estas neuronas burst o en ráfaga, que van a ser las encargadas de originar este pulso de inervación para generar el movimiento sacádico. Estas neuronas burst para los movimientos sacádicos horizontales se ubican a nivel de la formación reticular pontina, formación pontina, reticular, sí, paramediana, eso me falta, el paramediana. Y las neuronas en ráfaga para los movimientos verticales van a estar a nivel del núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial. Entonces, dijimos que ahora para que el ojo se mantenga en esta posición necesitamos... ¿sí? Bien, para que el ojo se mantenga en esta posición necesitamos este estímulo de las neuronas tónicas, y estas van a estar ubicadas a nivel de los integradores neurales, ya que van a dar este pulso de inervación tónico para que esta posición del ojo se mantenga. Y las neuronas tónicas, en el caso de la mirada horizontal de los sacádicos horizontales, van a estar a nivel del núcleo prepósito hipogloso y del vestibular medial. Y en el caso de los sacádicos verticales van a estar estas neuronas tónicas en el núcleo intersticial de Cajal. Y a la vez necesito un tercer grupo de neuronas, que son las neuronas omnipausa, que estas están ubicadas principalmente a nivel del núcleo del rafe dorsal, y lo que hacen es estar constantemente transmitiendo ya para inhibir las sácadas. Entonces, para que se genere este movimiento sacádico, yo necesito que estas neuronas omnipausa dejen de descargar. Entonces, en el fondo, para que se genere un movimiento sacádico, son tres cosas que se deben dar: que las neuronas omnipausa se inhiban, que las neuronas ráfaga se activen a nivel de para los sacádicos horizontales y verticales, y que las neuronas tónicas se activen también para mantener esta posición. Si van teniendo dudas me pueden preguntar nomás, puede ser un poco árido de repente. Entonces vamos a revisar primero los sacádicos horizontales. ¿Dónde se originan? Se originan a nivel de la corteza frontal, y desde la corteza frontal van a pasar al lado contralateral, cruzan, ¿ya? Y van a llegar a la formación reticular pontina paramediana en el caso de los sacádicos horizontales.
esta es la vía directa, ya también hay una vía indirecta que pasa por el núcleo caudado, por la sustancia nigra y por el folículo superior, que también va a llegar a la formación reticular pontina paramediana, ¿ya? Pero esta sería la vía directa, que va desde el campo frontal a la formación reticular pontino paramediana contralateral. Entonces acá vemos lo mismo, se origina a partir del campo ocular frontal, cruza y llega a la formación reticular pontina paramediana. Ahora, lo que hacen los ganglios basales y los colículos superiores principalmente es generar que estos movimientos sacádicos sean muy precisos, ¿ya? Y esto junto con el cerebelo también hay uniones, para que sean muy precisos y que no hayan, por ejemplo, intrusiones sacádicas o movimientos no deseados mientras estoy generando la sacada. Entonces, a nivel del tronco encefálico dijimos que el estímulo llega desde la corteza frontal a la formación reticular pontina paramediana. Y ahí van a estar mis células burst o gatillo que van a desencadenar el pulso de inervación para que se genere el movimiento sacádico horizontal. Y esto lo van a hacer estimulando a las neuronas del núcleo motor del sexto. Y el núcleo motor del sexto tiene dos tipos de neuronas. Una, que son neuronas motoras que van a subir al recto lateral ipsilateral y me van a mover el ojo hacia lateral, ¿ya? Abducción. Y tienen una interneurona que también se activa y lo que hace es cruzar la línea media y vía fascículo longitudinal medial contralateral van a activar al subnúcleo del recto medial del óculo motor del tercer nervio craneal y va a generar esta contracción del músculo recto medial. ¿Ya? No sé si se entiende. Entonces, parte de la corteza frontal llega a la formación reticular pontina paramediana contralateral. Esta va a activar al núcleo del sexto en sus dos componentes, que sería la neurona motora ipsilateral, que va a activar el recto lateral, que en este caso sería del lado izquierdo, y la interneurona va a cruzar y por el fascículo longitudinal medial va a activar el recto medial contralateral, ¿ya? Y van a mover el ojo hacia la izquierda. Recto lateral, abducción, recto medial del otro ojo, aducción. Los dos ojos hacia, ¿ya? Bueno, y tenemos acá que las neuronas omnipausa que están en el núcleo del rafe dorsal tuvieron que estar inhibidas para que se generara este movimiento sacádico, y tenemos acá que también se activan el núcleo hipogloso prepósito y el núcleo vestibular medial, que dijimos que son los integradores neurales para estos movimientos sacádicos horizontales. Ahora, pasamos a los sacádicos verticales, también se originan a nivel de los campos oculares frontales, pero estos bajan en forma bilateral, ¿ya? No contralateral como los horizontales, y van a llegar a nivel del mesencéfalo, van a activar esto que es el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, que está en verdad en la unión mesodiencefálica. Y aquí están las células gatillo que van a generar la sácada vertical. Y observamos acá también este núcleo que ya les había mencionado, que es el núcleo intersticial de Cajal, que en el fondo es el integrador neural, ¿ya? Para el movimiento sacádico vertical. Entonces, lo que ocurre viene desde los campos oculares frontales bilaterales, se activan las células en ráfaga del núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, y este genera una activación bilateral del óculo motor, tanto en su componente para el recto superior como para el oblicuo inferior. Y además también hay otra vía que parte del núcleo intersticial rostral hacia el núcleo intersticial de Cajal y que vía comisura posterior también va a estimular esto en forma bilateral. Ya, acá era un poco para mostrarles un preparado anatómico donde se ve la comisura posterior y se ve su relación con la glándula pineal, con el tercer ventrículo y con el acueducto cerebral. Entonces, esto explica, por ejemplo, que ante una hidrocefalia o un pinealoma, cuando se genera un síndrome de Parinot, lo que nosotros tenemos de inmediato es el compromiso de las sácadas verticales, sobre todo hacia arriba. Ya después, tardíamente, se pueden comprometer también hacia abajo, pero principalmente es por el compromiso de esta comisura posterior. Ahora, los sacádicos verticales hacia abajo
es un poco distinto, bueno, es casi lo mismo, pero se genera a partir de las células ráfaga del núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, pero acá la inervación va a ser ipsilateral y va a ir hacia el tercer núcleo, hacia el que comanda el recto inferior, y eso lo va a activar en forma ipsilateral. Y también activa al núcleo del cuarto ipsilateral, pero recordemos que el núcleo del cuarto es cruzado, entonces este va a generar activación de este oblicuo superior contralateral. Y con esto yo permito que ambos ojos miren hacia abajo. No sé si se entiende, no encontré una mejor foto que esta que muestra otra cosa, pero lo que les quiero mostrar es que desde el fascículo intersticial, desde el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, se activa el núcleo del tercero y el núcleo del cuarto ipsilateral. La activación del núcleo del tercero me va a activar el recto inferior ipsilateral, y la activación del cuarto, como se cruza, va a ir al oblicuo superior contralateral, y eso me permite la mirada hacia abajo. Ahora vamos a seguir con seguimiento lento. Bueno, el seguimiento lento es distinto a los sacádicos. Los sacádicos dijimos que se generan para poder perseguir objetos en la periferia y llevarlos rápidamente sobre la fobia. En tanto, los movimientos de seguimiento necesitan un estímulo visual para que se generen, ¿ya? Y necesito que el estímulo se esté moviendo para yo poder seguirlo. Y lo que buscan estos movimientos es seguir exactamente en velocidad y en posición el movimiento del objetivo que yo estoy mirando. Entonces, estos no son movimientos rápidos y no pueden haber movimientos de seguimiento reflejos, ¿ya? Que sí tenemos en las sácadas. Las sácadas pueden ser, por ejemplo, voluntarias, ¿ya? Pueden ser reflejas, pueden ser a la orden, pueden ser por memoria, porque yo me acuerdo de mirar a un lado. En tanto, los movimientos de seguimiento siempre requieren un estímulo visual para generarse. Ahora, ¿dónde parte este estímulo? Principalmente en la corteza parietal posterior, y esta vía es doble cruzada. Entonces, desde la corteza parietal posterior va a llegar el estímulo al núcleo pontino dorsolateral, de aquí cruza, llega a nivel del cerebelo, específicamente al vermis y al flóculo, donde se va a procesar esta orden para el movimiento, y vía núcleos vestibulares va a volver a cruzar y desde ahí va a alcanzar a los núcleos oculomotores. Entonces, finalmente, como es doblemente cruzado, tenemos que la información, la orden de, por ejemplo, un movimiento de seguimiento a la derecha que se genera en la corteza parietal posterior derecha, llega finalmente al núcleo del oculomotor derecho y me genera la mirada a la derecha, al contrario de los sacádicos que dijimos que eran contralaterales, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a pasar a los reflejos oculovestibulares, que los reflejos oculovestibulares lo que nos permiten es mantener la visión, mantener una estabilidad de la visión pese a los movimientos cefálicos, a los movimientos de la cabeza, ¿ya? Porque si la cabeza se moviera y los ojos no pudieran hacer este reflejo, nosotros no podríamos ver en forma nítida y enfocar sobre la fobia el objeto que estamos mirando. Entonces aquí vemos que frente a un movimiento de la cabeza se genera un movimiento del ojo que es exactamente igual como una imagen especular, pero en dirección contraria, que es lo mismo que se ve acá. Por ejemplo, la cabeza se mueve hacia la izquierda, los ojos se mueven en la misma posición, o sea, en la misma cantidad, pero en sentido contrario, hacia la derecha. Y eso nos permite que la posición del ojo, en el fondo el horizonte, permanezca siempre igual. ¿Y esto cómo ocurre? Ocurre porque tenemos estos canales semicirculares que son los que se activan o inactivan frente a movimientos de la cabeza. Entonces tenemos acá estas células ciliadas que van a estar a nivel de las ampollas de los canales semicirculares, y dependiendo de hacia dónde sea el movimiento de la cabeza, va a ser que estas células se activen más y comiencen a incrementar su actividad neural, o que se inhiban si se mueven para el otro lado y por lo tanto disminuyen su activación. ¿Ya? Estos canales semicirculares tenemos que
bueno, tenemos los laterales, los anteriores y los posteriores, y actúan a pares, ¿ya? El anterior de un lado con el posterior del otro, porque tienen el mismo eje, y el lateral de un lado con el lateral del otro. Y cada canal semicircular va a estar conectado con un par de músculos oculares, que son los que vimos antes, ¿ya? Al principio de esta presentación. Entonces, los reflejos oculovestibulares vamos a tener de dos tipos, horizontales y verticales. En el caso de los reflejos oculovestibulares horizontales, ¿cuál sería la vía? Por ejemplo, cuando la cabeza se mueve hacia la izquierda, lo que sucede es una activación del canal horizontal izquierdo. Y esto va a hacer que se estimulen dos núcleos a nivel del tronco encefálico, que van a ser el núcleo vestibular lateral y el núcleo vestibular medial. El núcleo vestibular medial lo que hace es cruzar la línea media y va a ir a activar al núcleo del sexto contralateral. Y esto va a generar que se active el recto lateral derecho y mediante la interneurona que tiene este mismo núcleo se va a activar el recto medial izquierdo. Por lo tanto, este movimiento de la cabeza hacia la izquierda me va a generar un movimiento de los ojos hacia la derecha, ¿ya? Y a la vez el núcleo vestibular superior va a subir ipsilateral y va a llegar a estimular al núcleo oculomotor también, a nivel del recto medial izquierdo. Entonces hay estos dos estímulos que generan que el movimiento de la cabeza a la izquierda que estimuló el canal horizontal izquierdo me genere este movimiento de los ojos hacia la derecha, ¿ya? Bueno, y a la vez también hay una vía inhibitoria que va también vía núcleo vestibular medial, y que esta vía inhibitoria es ipsilateral. Lo que hace es inhibir al núcleo del sexto ipsilateral para evitar que los ojos se muevan hacia el mismo lado que se estimuló, o sea, hacia la izquierda. No sé si me van siguiendo. Sí, sí. ¿Sí? Bien, Sí, entiende. ese sería los reflejos oculovestibulares horizontales. Ahora, para los verticales y torsionales vamos a tener los canales semicircular anterior y posterior. Entonces, por ejemplo, cuando yo mueva la cabeza hacia abajo, se va a activar el canal semicircular anterior, y esto me va a generar un reflejo oculovestibular hacia arriba, de mirada hacia arriba. Porque claro, la cabeza se mueve hacia abajo, los ojos se deben mover hacia arriba, ¿cierto? En el caso de rotación de la cabeza hacia arriba, tenemos activación del canal semicircular posterior, y esto me va a generar un reflejo oculovestibular con movimientos oculares hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la vía de esto? Vamos a ver, en el caso de activación del canal semicircular anterior, lo que se va a activar es el núcleo vestibular superior, que va a cruzar vía brazo conjuntival y va a activar el núcleo del tercero contralateral. Y el núcleo del tercero contralateral me va a activar el oblicuo inferior, que sería contralateral a donde se generó al canal semicircular anterior que se activó, ¿cierto? Sería el oblicuo inferior contralateral y recto superior ipsilateral. Esto ocurre así porque la inervación del oblicuo inferior desde el núcleo del tercero es ipsilateral. En tanto, la inervación del recto superior siempre es contralateral. Entonces aquí tenemos que a partir del movimiento, o sea, de la activación del canal semicircular anterior de un lado, vamos a tener movimiento de ambos ojos y de ambos ojos hacia arriba. ¿Cierto? ¿Va quedando claro? Pero no conjugado. Claro, pero es ambos hacia arriba, pero es un movimiento desconjugado, porque el oblicuo inferior, los oblicuos, el oblicuo inferior me causa extorsión, o sea, movimiento del polo superior del ojo hacia fuera, hacia lateral, en tanto que el recto superior causa una intorsión, o sea, movimiento del polo superior hacia medial. No sé si se entiende. ¿Sí? Es así, ya, es un poco difícil de entender, pero claro, pero a diferencia del lateral, que es conjugado, en lo torsional es desconjugado, ¿ya?
Y ahora, la activación del canal posterior. Perdón, ¿te cuento? Sí, claro, doctor. Por lo tanto, uno puede tener movimiento disconjugado vertical hacia arriba y hacia abajo y ser originado por un problema periférico de un canal vertical. Claro. Pero es sumamente raro. Ahí lo importante es esto, siempre tomarlo como central. Y por descarte se llega a la lesión vestibular periférica. Bien, claro. Esto. Bueno, y la vía cuando se activa un canal semicircular posterior, la vía va por el núcleo vestibular medial, que también cruza, ¿ya? Y va a activar el núcleo contralateral del tercero y el contralateral del cuarto, ¿ya? Del cuarto nervio craneal. Entonces, el contralateral del tercero para activar el recto inferior, que sería contralateral, y el cuarto, que el cuarto dijimos que inerva al oblicuo superior contralateral, ¿cierto? Entonces, esta misma activación de este canal va a generar una respuesta que va a ser mirada hacia abajo del lado de ambos ojos, ¿ya? Y esta también va a ser desconjugada en lo torsional. ¿Sí? No sé si queda claro esto es un poco más difícil, pero... Bien, pasamos al sistema, ¿sigo con optokinético y todo? ¿Optokinético y ahí también? Ya, perfecto. Bien. Porque se junta con el vestibular. Sí, voy a pasar el último sistema que corresponde al sistema optokinético, que el optokinético lo más importante es que es un sistema que es un complemento a los reflejos oculovestibulares, porque lo que ocurre es que los reflejos oculovestibulares se genera una habituación, entonces en algún momento la neurona deja de transmitir. Eso lo vamos a ver acá. Miren, por ejemplo, este es un experimento que se hizo a nivel, lo que se hacía era una rotación de un animal en oscuridad y se veía cuánto era lo que descargaba los núcleos vestibulares. Entonces, lo que se ve que en oscuridad al principio descarga mucho, pero a medida que la rotación se mantiene en el tiempo, esta descarga baja, ¿ya? Y esto es porque hay habituación y eso es lo que ocurre con los reflejos oculovestibulares. En tanto, si la rotación se hacía en luz, es decir, al animal se le permitía ver, tener este estímulo visual, vemos que el estímulo nervioso a nivel del núcleo vestibular se mantiene durante toda la rotación, porque aquí cuando ya comienza a decaer el reflejo oculovestibular, viene a ayudarlo el sistema optokinético, ¿ya? Y aquí vemos, esto también es interesante, que en el fondo acá al animal no se lo estaba rotando, sino que lo que rotaba, lo que se movía era el entorno del animal y el entorno seguía o sea, el animal seguía con esta activación del núcleo vestibular como si estuviera rotando. Y esto es porque el sistema optokinético lo que genera es una aferencia a los mismos núcleos vestibulares del sistema vestibular. Entonces lo que ocurre es que complementa este sistema, pero a partir de estímulos visuales. Y como llega también a nivel vestibular, este movimiento del entorno lo toma como que también es una rotación a nivel de la cabeza, a nivel del cuerpo, ¿ya? Y esto es lo que explica, por ejemplo, que nosotros podamos elicitar el nistagmo optokinético, mostrándoles estas líneas, estas bandas, el tambor optokinético, que se va moviendo en forma sucesiva hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Disculpa, una preguntita. ¿Sí? ¿Y el optokinético comienza desde el inicio del movimiento ocular o es como espera un tiempo y después empieza como a descargarse? Claro, no, el optokinético tiene una latencia, porque lo bueno de los vestibulares es que se agotan rápido, pero son súper rápidos, o sea, apenas comienza el movimiento, comienzan a descargar. En tanto, el optokinético para desarrollarse es un poquito más lento, entonces justo cuando se acaba el reflejo oculovestibular, comienza el optokinético y complementa lo que es la función del oculovestibular. ¿Ya? Ahí comienza como a descargar. Sí. ¿Ya? En
Entonces tenemos que tiene dos fases de nistagmo optoquinético, igual que los reflejos oculovestibulares, que va a ser una fase lenta, ya que es de seguimiento del objeto que estoy mirando, y una fase rápida que va a ser sacádica para retornar los ojos en posición contraria, para que no sigan este movimiento indefinidamente del objeto que estoy mostrando. ¿Y dónde se origina? Bueno, dijimos que el estímulo inicial parte a nivel visual, entonces se origina a nivel nervio óptico. Quiasma óptico llega a la zona pretectal mesencefálica y desde ahí va a bajar y va a estimular a los núcleos vestibulares. Y ahí se genera nuevamente la misma vía que vimos en los vestibulares para los optoquinéticos. O sea, le toma prestado el mismo sistema para generarse, pero el estímulo inicial es distinto. Y este era vergencia y fijación, que me parece que puede estar un poco más Lo dejamos para alejado. después. ¿Sí? A lo mejor lo vamos a tocar en algún momento. Bien, eso sería todo. Voy a dejar de compartir. No me lo hagas, porque quiero explicar un Ah, bien. poquitito. Sí, claro, doctor, por favor. Usted sabe mucho Así, más de esto que yo. No, sí. Está muy buena la presentación, por lo menos para mí. No sé qué opinan ustedes. Estuvo súper buena. Buena. Muchas gracias. Sabe que esto es re importante que conversemos, todas las dudas, porque después vamos a seguir entrando en... Parece que lo terminé. Si quiere devolverse, doctor, Quiero volver a la... a vestibular, Ahí. aquí, Aquí no, un poquito más adelante. ahí está. Este slide que presentó la doctora está muy bonito. Porque aquí tenemos un target, ¿no es cierto?, del movimiento de la cabeza, dado por el movimiento de la cabeza, en que aquí hay una aceleración, tan reposo, aceleración y aceleración constante. O sea, perdón, velocidad constante, por lo tanto no hay aceleración. Esta es la respuesta. Aquí nosotros estamos detenidos en un tren, en una micro, en cualquier cosa. Empieza el movimiento y se estimula la parte vestibular. Y tenemos esto. Pero después seguimos con velocidad constante y esto rápidamente se viene abajo. Y es mantenido. Aquí viene la interacción del optoquinético, que actúan en conjunto con la parte vestibular porque llegan incluso al núcleo vestibular y de ahí la diferencia es común en los oculomotores. Entonces aquí viene hasta que finalmente se detuvo, dejó de moverse el ambiente porque la diferencia visual, y al detenerse actúa el vestibular que estaba como dormido pero en sentido contrario. Qué bueno, doctor. Está muy bonito Sí, esto. está Está muy bonito, claro. Entonces la doctora presenta esto, que una rotación con la luz, ¿no es cierto? Sí, esta en la oscuridad es solo vestibular, doctor. Vestibular. Eso es luz, vestibular y optoquinético. Y optoquinético. Pero esto es, No hay rotación. no hay rotación de la cabeza, pero hay movimiento al entorno. O sea, este es optoquinético puro. Claro. Y tenemos la misma respuesta. Sí, así es, doctor. Muy bonito. Ahora si quieres, te sale y me mete a mí. Listo, doctor. A ver, voy a... ¿Lo entendieron eso? Ahora, Sí, doctor. ¿cuál es la parte práctica de esto? Sobre todo, los neurólogos infantiles van a ver pocos cuadros vestibulares periféricos, pero lo hay. Pero los neurólogos adultos que hay, van a ver que los pacientes con una lesión vestibular periférica, como una neuritis vestibular, y que después, en el transcurso de los controles, nosotros encontramos que el nistagmo espontáneo de la neuritis y de la lesión periférica se va terminando, y podemos catalogarlo como sano a este paciente y enviarlo a trabajar. El paciente, ya con el hecho de salir a la calle y ver objetos en movimiento, personas en movimiento, vehículos, postes de la luz, árboles, se empieza a marear, porque desencadena el optoquinético que se va a los núcleos vestibulares, que todavía no se ha producido la compensación, y se marea. Entonces el paciente vuelve y nos dice, sabe que yo no puedo trabajar porque me mareo. Y resulta que tiene razón. La parte nuestra está más o menos compensada, pero en actividad, y eso es lo importante, tener presente la parte vestibular, porque nosotros examinamos los pacientes prácticamente sin movimiento, con poco movimiento. Pero los pacientes debieran estudiarse con movimiento, sobre todo con movimientos de frecuencias altas, que son las que finalmente lo van a marear o le van a producir vértigo. Y tiene una connotación legal esto, legal.
Porque un paciente con vértigo, con un síndrome vestibular periférico, nosotros le dejamos cualquier cosa. Le podemos dejar antiemético, en fin, todo lo que acompaña al síndrome en un comienzo. Que entre paréntesis hay que dejarlo por poco tiempo. Los antivertiginosos no hay que dejarlo por mucho tiempo, no más allá de una semana, porque retardan la compensación natural. Pero, ¿cuál es el mejor medicamento para estos pacientes mareados, periféricos? El empezar a moverse y empezar a interactuar la parte visual con la parte vestibular. ¿Qué significa eso? El paciente tiene una neuritis vestibular, que vamos a hablar luego, que es una lesión periférica del nervio, una parálisis del nervio, como una parálisis facial, pero la parte vestibular. Y los médicos, la mayoría de los médicos le dicen, ya, tómese estos remedios, guarde reposo, y le dan 15 días de reposo. Entonces están mal. El paciente tiene que salir a andar, a caminar lo más luego posible. Yo me formé en un lugar en Estados Unidos donde operaban neurinomas, y el neurinoma generalmente una lesión vestibular aguda porque terminan sacando el oído con el nervio, con el tumor, toda la cosa. Entonces queda muy mareado. Al segundo día, al tercer día, si el paciente no tenía fístulas de líquido cefalorraquídeo, lo sacaban a caminar y empezaba la sesión de kinesioterapia. A la semana no tenían ningún paciente hospitalizado, estaban todos de alta. Eso para que vean la eficacia de la kinesioterapia. Y ese instituto era el centro de referencia, yo diría, por lo menos del continente americano hasta aquí, hasta Chile, de pacientes. Operaban todos los días un paciente, uno y a veces dos, de neurinoma. ¿Por qué? Porque tenían esa visión de la recuperación vestibular. Porque 1 o 2 días más de cama en Estados Unidos, bueno, y a nosotros también significan costo para la ISAPRE. Hay toda una cuestión de costo detrás. Pero yo los pacientes con neuritis vestibular les digo que tienen que salir acompañados a la calle. Y cuando salen, llegan los inspectores de la ISAPRE y no lo encuentran ahí y le suspenden la licencia. Ese es el problema. Entonces hay que explicar, yo le doy un buen certificado diciendo que el paciente tiene un daño vestibular y debe hacer recuperación precoz en el ambiente natural, salir a la calle. Por si llega esta gente de la ISAPRE, no lo encuentran en la casa y más encima le quitan la licencia. Entonces hay varias connotaciones en esto. No sé si lo entendieron. Claro, entonces esta cosa funciona así. Doctor, no supe cuál compartir. Le comparto aquí. ¿Ya? ¿Cuál de todos es? Es movimiento. ¿Están cansados, no? A lo mejor quiere ¿Quieren un break? No les puedo dar café, pero están en la casa, así que tómense. Ya, súper. Bueno, ¿Sí quieren un break? ¿Cuál es el? ¿Quieren descansar un poquitito o seguimos? Un poco más. Unos 5 minutitos para Pues- alcanzar a ir a... Eso, Ya, hacer vayan un nomás. cafecito. Vayan donde tienen que ir y después vuelven.
Ya. De aquí comparto pantalla Sí. entonces. Ah, teníamos que buscar dónde era. A ver. Hay que meterse al... Escritorio. Movimiento oculares no nistámico. ¿Cuál es eso? ¿Quiere abrir, doctor? Tengo una... Hay movimiento... No. Hay movimientos oculares no nistámicos, son míos. ¿Ese? ¿No necesita como que Eso, key? sí. Pero no, esto no tiene key, no me parece. Ah, a ver, ábrelo de todas maneras. Ah, no. 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 No hay otra carpeta porque tengo un PowerPoint dentro de esa... A ver, hay movimientos oculares no nistámicos. No, es la misma. Key. Es una carpeta, tiene que ser amarilla. Suerte. No, abriste el epiléptico. Cierra el epiléptico. Sigamos para arriba. Para arriba no hay más, doctor. No hay más y para abajo. Para abajo.